Dale. Gracias, profe. Bien. Bueno, qué bueno. A ver, ¿cuántos? No me fijé en el campus cuántos somos. Mm, pero debemos ser poquitos. Me demoré porque no había guardado la planilla, la cerré el otro día y no la encontraba ahora. Y necesitaba ingresar por la planilla porque por la clave de anfitrión. Mm, a ver. Claro, 11. Ujú. Bien, somos poquitos. Bueno, mejor para ustedes. Va para mí también, obviamente. Así que bueno, genial. Bueno, cuéntenme cómo han estado, qué han hecho, cómo van. ¿Están cursando todo tercero? ¿Están cursando cuarto? ¿Qué están cursando? Porque hay gente que está cursando cuarto y esta materia, me enteré por ahí. ¿En qué están? ¿Cómo andan con la cursada? Quien me quiera contar, es obligación, por supuesto. Hola, Caro. Yo estoy Hola, acá Par. con tercero. Todo tercero. ¿Todos Venimos aquí están todos con tercero nada más? en fecha. No, porque Creo que vieron sí. que hay gente que Aprovechemos las cursa. vacaciones para descansar un poco. ¿Qué? ¿Yo o vos estás diciendo? No, sí, no, te contaba de mí. Ah, Que hay que aprovechar las vacaciones para descansar un poco, así que ahora vamos volviendo bien. Pero a descansando de eso. todo, ¿no hiciste nada? No, relacionado a lo académico. A la Ah, jornada laboral y el entrenamiento lo mantuvimos. está muy bien. Sí, viste como difícil cortar. ¿El resto? ¿Están todos al día con las materias? Me imagino que sí. ¿No? Como son poquitos, es más fácil para ustedes, digo más fácil. Sí, es más fácil. Bueno, bien. Em, bueno, no tuvimos la clase pasada, pero más o menos sé lo que saben. Pero bueno, por ahí también, vieron, es como decir, como qué estrategia se utilizó, digamos, en cada uno de ustedes para poder aprender los conceptos, también depende de eso. Eh, eh, Depende de eso para decir qué tan durables son esos aprendizajes, ¿no? Si se aprendieron realmente los conceptos o no. Así que vamos a ir profundizando, digamos, eso a partir de lo que ustedes sepan. Pero bueno, les pregunto concretamente, para que piensen antes de contestarme, que ya habiendo pasado metodología uno, ¿qué esperan ustedes, qué pretenden, qué creen que, en realidad, primero, qué pretenden de la materia y después, cómo creen que esta materia, o más allá de esta materia en sí, sino la formación del trayecto de lo que es investigación, les va a aportar a la carrera, ¿no? Ya a partir de lo que, repito, que ya cursaron la uno, bueno, ya no es que están nulos, pero bueno, eso. ¿Qué esperan ustedes de esta materia en particular y qué creen que les va a beneficiar o no, o que les va a aportar a la carrera, ¿no? Como profesores de educación física? ¿Para qué les va a servir en sí esta formación? Eso. Y me silencio. Hola, vos. Está trabajando como siempre, Agostina, tan trabajadora. ¿No piensan estas preguntas que les hice? ¿No las piensan con las materias en general? Hola, profe, ¿cómo anda? Eh, sí, a veces, por lo menos, eh, Johnny, ¿te puedo sí, interrumpir un segundo que sí, por necesito favor, por recibir favor. una llamada y así les doy tiempo a pensar y ahí aguanta un poquitito y ahí ven.
Perdón, estoy con un tema. Perdón, chicos. Acá estoy, ya estoy. Soy todos de ustedes. Bueno, perdón. Me estaba hablando Johnny. Decime. Sí, profe, con respecto a la materia, al no tenerla en otro lugar o antes, es totalmente desconocida, entonces todavía no, capaz que no me puedo visualizar para qué básicamente puede llegar a servir, más allá de que nos enseña cómo encarar, Ok. supongo que, no sé, una futura tesis, una investigación, algo donde Ujú. nosotros vayamos a hacer, Bien. pero como nunca tuve la materia Pero y son pará, conceptos si capaz tuviste, que o más sea, nuevos, no. ya cursaste la uno. Sí, pero antes me refiero, o sea, todavía Ah, no encuentro el para qué ok. porque estoy Está aprendiendo muy bien. todavía, entonces Está muy me bien. parece que Eso con va por ahí. respecto a tu formación, a tu título de profesor. Pero, ¿y vos qué esperás entonces de la materia? No importa, desde este no saber qué esperás entonces de la materia. Eh, y lo principal, poder eh, aprender, aprender de esos conceptos nuevos, porque no los tengo en mi biblioteca mental y tratar de poder utilizarlos, por supuesto, en cualquier momento, y no solamente acá, sino que me sirva para en general. ¿Vos sentiste que aprendiste algo de la uno con la mano en el corazón? O sea, no, puedo ser sincero. Sí, sí, sí. Sí, costó, a mí me costó un montón, pero sí, creo que sí. Me siento un poco más cómodo con esto de conceptos que no conocía. Ok, bueno, bien. Bueno, gracias, Johnny. ¿Otra persona? Entonces, digamos, para hasta ahora la finalidad, la función, como bueno, para escribir una tesis, como dice Jonathan, ¿no? Como una herramienta ¿no? Como herramienta, ¿no? Como algo que yo puedo aplicar, por así decirlo. ¿Qué más? ¿En qué sentido creen que les puede aportar o servir? Nada, a mí me pasó, bueno, muy relacionado con la disciplina, ¿no? Con el hecho de que desde siempre, desde que doy clase, notar ciertos patrones, ciertas cuestiones que, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención por qué después de cierta edad los grupos se dejan de ir, por qué acá en la zona del sur hay tan poca actividad. Y lo que me ayudó a mí el año pasado, y veo por el programa que este año también, incluso ya medio armé una idea de cómo lo tengo que encarar, es Ujú, justamente esto, hacer investigaciones, qué pasa con los chicos de cierta edad, por qué hacen, o a dónde se van, o por qué no hacen, si es realmente algo de nuestra actividad o es algo general de todos los ujú. deportes. Y, y bueno, realmente espero que al final de las cursadas pueda realmente avanzar en eso y realmente llegar a una respuesta de qué Bien. es lo que está pasando y por qué no lo podemos resolver en tantos años, ¿no? Que lo detectamos y no hicimos nada hasta ahora. Muy bien. Entonces, a ver si entiendo bien, lo que vos decís es que te aportó como, digamos, a nivel de pensamiento, primero de esto desde el ojo observador, de poder detectar otras cuestiones que tal vez antes no detectabas con tanta agudeza, ¿no? Y plantear, decir, bueno, ¿y esto por qué sucede? ¿No? O sea, esta curiosidad como parte de la cotidianeidad, o sea, del diario, ¿no? De todo lo que uno hace. Es más, se dice que para ser investigadores tenemos que ser personas curiosas, ¿no? La curiosidad en realidad es parte del ser humano. Lo que pasa es que por una cuestión social, vieron que se habla de los niños que son curiosos, ¿no? Y que el adulto como que uno deja de serlo, o se deja de preguntar esto por qué. Vieron que hay una etapa incluso de los niños a los 3 años, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es eso, ¿no? Pero en realidad la curiosidad es inherente, lo dice la filosofía, al ser humano, ¿no? El saber siempre conocer, esto lo deben haber revisto en filosofía, el sentirse inacabado. Por eso es que siempre buscamos el conocimiento, hay una necesidad natural que es parte del ser humano en buscar el porqué, buscar el conocimiento, cada vez saber más,
es como que eso es se busca, según desde la filosofía de la completud, o sea, completarnos, ¿no? Desde el saber. Pero bueno, socialmente es como, me hace acordar un poco analógicamente con el juego, ¿no? Pensar como que parece que hay cuestiones que se le ameritan solo a la infancia y como adulto está mal. Si o sea, no es que esté mal, pero tampoco está muy bien visto que un adulto no sepa algo, ¿no? O como, eh, ¿no? Como que el adulto ya tiene que tener la respuesta a todo o ya está, ya terminó la etapa de aprendizaje, ¿no? Que es una mirada muy vieja del sistema. Hoy en día se sabe que no es así, pero socialmente se sigue juzgando, ¿no? Si uno no sabe algo es como, ¿cómo no lo sabes? ¿No? Bueno, bien, gracias, Gaspar. ¿Quién más, chicos? A ver, le voy a cambiar Por ahí, el nombre a Leandro por mientras. Le voy a ayudar. buenas preguntas. Hola, Tami, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Por mi parte, por ahí me sirvió para saber en qué lugares puedo buscar información y qué tipo de investigaciones son más fiables que otras. Por Bien. ahí reconocer qué me puede ayudar en la carrera, o sea, para el profesorado, Ujú. y por ahí, si tengo ciertas dudas, sé dónde buscar. Entonces, en ese sentido me Bien, ayudó bastante con otras materias. bien. Muy bien, o sea, como herramientas en esto, ¿no? Y más hoy en día que la información está, es como, tenemos una sobreinformación, pero ahora el desafío está en qué es veraz, ¿no? ¿Qué es real y qué no? Con todo, ¿vieron? O sea, incluso con la inteligencia artificial es como, entonces, saber discernir o saber cómo, bueno, diferenciar, cómo validar la información, cómo corroborar. Bueno, vamos a trabajar ahora en, como ya... em, bueno, ya vamos a hablar de los contenidos de la materia esta, pero como ya tienen una base, vamos a trabajar, vamos a avanzar también con las herramientas tecnológicas, sobre todo con lo que es la inteligencia artificial también para poder esto, ¿no? O sea, decir, en lo que es la búsqueda de información, también vamos a ver distintos tipos de IA, para qué cosa, o sea, qué instrumentos hay para qué cosa por lo menos algunos veremos. Pero bueno, esto como siempre hay que estar verificando, porque incluso hasta la IA se sabe que miente indiscriminadamente, o sea, ni siquiera no es que inventa cuando le falta información, deliberadamente miente, o sea, inventa información, entonces como que, ¿no? Es todo un tema. Gracias. ¿Quién más? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Lean, viste, Nuevamente. te cambié el nombre, ¿viste? Sí, no, re bien. Justo lo estaba por hacer, lo que pasa es que siempre dentro de la compu y en la compu lo tengo. Ok. Eh, bueno, pienso la pregunta que usted había hecho en relación a eso. La verdad que yo la materia, la verdad que me sirvió de mucho, sobre todo para realizar algún tipo de, o recabar algunos tipos de datos en base a la preparación física que estamos por implementar dentro de los próximos, poco tiempo, digamos, quizás implementar algún tipo de preparación física un poco más, digamos, más formal, digamos, más, recabar algunos datos. Ujú, Nosotros por ahí, yo soy personal policial sí. y, y tengo algunos compañeros que tienen algún tipo de patologías como hay diabetes, entre otras. Y quizás antes de realizar alguna preparación física, siempre es bueno recabar algún tipo de información de las personas, porque la verdad que por ahí no con todas me relaciono, si bien, o sea, tengo una relación con todos y los veo a todos continuamente, diariamente, pero no conozco tampoco si tienen algún tipo de lesión, digamos, crónica, o si tienen algún tipo de patologías como, no sé, de algunos sé que tienen algún tipo de diabetes y eso, que yo sé que en base a su estado de salud va a influir en el rendimiento. Entonces,
por ahí se me vinieron muchos, digamos, investigaciones, no sé si se puede decir investigaciones, pero recabar la mayor información de datos sobre ello. A ver De datos si, sobre, no sobre investigaciones, sino de datos de las personas, digamos, con las que tratás. claro, sí, tal cual. Ujú. Y en base a eso, poder realizar algún tipo de preparación física Bien. Ujú. y adecuarla a ello, ¿no? Bien, muy bien. Claro, bien. Ahí, digamos, sería también como instrumento de recolección de datos, o sea, como para poder, medio lo que decía antes Gaspar, la detección de problemáticas, bueno, vos apuntás más a esto, de las herramientas para poder relevar datos, para poder después favorecer la toma de decisiones, o ¿no? A partir del análisis de esos datos recolectados y ver posibles caminos, ¿no? de solución que va más allá con Exactamente. un proyecto de investigación, que un proyecto de investigación, digamos, es para esto como método, aplicarle el método científico, digamos, no en forma, en lo formal, como sería una tesis, un proyecto de investigación, sino en esto, desde el día a día, como aplicar cierto método para, ¿no? Llegar a posibles o plausibles soluciones. Esa es la idea. Bien, ¿quién Así más? es, profe. Ujú, muy bien, Lean. ¿Quién más? Hola, profe. A vos, ¿cómo estás? Aprovecho que no tengo gente, y por eso Dale. hablo ahora. Yo creo que coincido por ahí quizás en lo de Lean, con lo que me dejó la materia o quizás como para utilidad. Este año tuve la posibilidad de trabajar en colonias, que no había Ujú, trabajado nunca, y quizás habían algunos que otros inconvenientes o situaciones que uno quizás no sabe cómo actuar, porque es como dice, hay niños que tienen quizás otras patologías o alguna que otra dificultad y uno quizás no sabe si hacer cierta actividad o algo, y ujú. por ahí quizás me sirvió el hecho de formar pruebas o formar por ahí encuestas o hacer como, tomar como alguna de las herramientas que vimos como para llegar a algo. Quizás había solución o no, pero por lo menos íbamos usándolo en equipo, ¿no? Siempre, no solamente yo sola. Y Bien. después de la materia espero lo mismo, que veamos cosas que nos sean útiles a todos, que seguramente, porque por algo la tenemos, y nada, y que nos vaya bien a todos. Bien. Gracias a vos. Bien, muy bien. Alguien más no tienen que hablar todos, ¿eh? No, no es obligación. Que si sienten, o algo más que no hayan dicho los chicos, que vean otra arista. Em, Pregunto. Ya vieron una metodología. ¿Qué piensan? Después sigo con esta reflexión de lo que ustedes aportaron, pero quiero preguntarles primero, ¿qué piensan que vamos a ver específicamente o distinto en esta materia? Lo que tiene el mismo nombre y se llama 2 nada más. La única diferencia es en educación física 2. ¿Qué diferencia habrá? ¿O qué veremos más? O no sé. No sé si vieron El el enfoque, programa. Sí. sí, el enfoque cualitativo, profe. En primero, en metodología uno vimos el cuantitativo y ahora sería el cualitativo. Bien, pero ustedes saben lo que es el enfoque cualitativo, ¿cierto? Lo vimos por encima, pero sí, ahora supongo que vamos a ver más a profundidad. Bien, bueno, sí, vamos a profundizar más en el enfoque metodológico quali. ¿Qué más? ¿Alguna otra diferencia? ¿Creen? ¿O no? Quizás vamos a- a conocer otros tipos de instrumentos de investigación. Bien, más propio del quali, sí, vamos a profundizar sobre el quali, ujú, conociendo nuevos instrumentos, nuevas formas, nuevos tipos de investigación, nuevas formas de análisis, de construcción. Ya no se habla de recolección de datos, sino se habla de construcción. Los datos los construimos en el quali. En el quanti recolectan, se recogen, digamos, bueno, yo hago una encuesta, bueno, estos datos. El 10% de la muestra, tal cosa, el 80% tal cosa, ¿no? Directamente se recolectan y se informa, digamos, y se puede hacer análisis. Pero acá se construyen, es mucho más complejo construir
que recolectar. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Vieron el programa? ¿Estuvieron mirando el programa de qué se trata? Recuerden que siempre tienen que mirar el programa al principio, siempre. ¿Vieron el TIF? ¿Lo vieron o no? En la parte de actividades decía que sí, íbamos a tener muy en cuenta el TIF desde el principio, pero no lo vi cargado en el programa. Eso ¿Cómo sí, no? Si está en el entendía que programa, al final sí, del pero programa. yo no entré Ah, vos ahí, no entré llegaste, a la pensé. parte de actividades, Ok, desarrollo y... no lo vi, pensé que no lo habías encontrado, digamos. No, sí, seguro que está, pero... ¿Alguien lo vio? ¿De qué se trata? Porque vamos a empezar desde ahora, vamos a empezar a trabajarlo acá en clases, en forma paralela a las otras actividades que tengan. ¿Nadie lo vio? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver en esta materia los conceptos en el día a día. Es más, habrán visto la clase 1 y 2. ¿Hay conceptos nuevos ahí para ustedes? ¿Vieron las dos clases o no? Las clases siempre este año se van a habilitar, las habilitan ahora desde educación a distancia los viernes, para que tengan más tiempo para verlas, ¿saben? Pero las noticias se los voy a mandar siempre los lunes para que no haya confusión, porque en realidad la clase 2 es de esta semana, no de la de la semana pasada. Entonces, para que esté acorde al cronograma, se le voy a publicar siempre la noticia los lunes, pero los viernes la publican antes a fines prácticos, digamos, porque habían docentes que los pedían antes y bueno, dijeron no, que vayan todo el viernes más cómodo, digamos, a nivel técnico para ellos. Pero bueno, ¿pudieron ver las clases? ¿Hay conceptos nuevos que ustedes sientan que no vimos en la uno? ¿De qué trata la clase uno? Pueden ir a mirarla, ¿eh? Yo no entré justo al programa eh, que habla sobre la unidad uno de nociones generales y enfoques. ¿Hay conceptos nuevos en la clase uno y 2 que sientan que no han visto? ¿Quieren que se las No tengo comparta? anotado, profe, Sí, anoté algo, lo a pude ver, ver ahí. sí. Eh, el programa lo miré, no vi el TIFF, la verdad que tampoco no me di cuenta que estaba al final, llegué hasta la bibliografía, Eso me para que parece que tengan en estaba cuenta en todas después las de eso. materias. Tiene que estar el TIF al final del programa porque es un requisito institucional. Sí, Bien. sí, capaz que la costumbre de nunca verlo y acostumbrarnos a que desde el año pasado sabíamos que está. Eh, anoté, antes no sabíamos que estaba el TIFF y lo ve, y nos daban al final de la cursada. Pero el TIF Eh, desde el año pasado que está... sí, bien. sí, sí, pero en el primer año no, por lo menos no sé si Ah, estaba no, así, pero el primer no, año porque no es fue desde el así. año pasado, desde el año pasado. Pero Ok. ahora también para este año cambiaron el formato, ahora está Sí, todo en sí, programa común exacto. y bueno, van Justamente cambiando por eso y supongo que en mi caso no seguí después de la bibliografía, ujú, evidentemente. puede ser, sí. Bien, eh, tengo anotado, no anoté mucho porque vi un poco del programa, bueno, el enfoque cualitativo que dijo Gaby, Ujú. método, técnicas, producción del objeto. Anoté cuadrángulo funcional, que Ok. no lo busqué tampoco para ver qué quería decir. Después anoté en la unidad de 3 relación entre teoría y método científico, pero como así mirando ahí un poco de qué era lo que me podía, Ujú, o lo que no sé, o lo que no sé qué significa. ujú. Y de la clase, miré el video de Sí, Alan, lo miré un poco ahí, sí. anoté también un par de cosas, un par de conceptos de que
a qué se refería y también escuché el audio de Kant ahí un poco. Ahí tengo anotado un par de conceptos, pero bueno, capaz que si lo Pero vamos vos a ver o no sentís, sé. en líneas generales, ¿sentís que eso, digamos, nuevo para vos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿El resto? Por más que no hayan visto todo. Yo estuve viendo ahora la de por ahí los conocimientos humanos, conocimiento animal, eso creo que no lo vimos el año pasado, o no con esos nombres. ¿Conocimiento humano? Acá dice conocimiento, digamos, sí, un cuadro, que Ok. dice conocimiento humano, conocimiento animal, y ahí como que lo compara. Les vuelvo a preguntar. ¿Sienten que, a ver, les voy a compartir el programa más fácil. Les voy a compartir el programa y me dicen directamente si, a ver, no vamos a ir al programa, vamos a ir a la clase uno. Porque por ahí el programa tiene. Acá habla de organización, de escritura formal. ¿Esto es nuevo para ustedes? ¿Cómo se redacta una oración? Es más, creo que son los mismos videos, ¿no? La educación como concepto clave, características del conocimiento científico, enfoques cuantitativo y cualitativo. ¿Hay algo de ahí que sea nuevo para ustedes en esa clase? No, yo siento que por ahí es un repaso de lo que vimos el año pasado. Bien, voy a ir a la clase 2. Enfoque cualitativo. Profundizando, bueno, enfoque de investigación. Investigar es algo innato, inherente al ser humano, lo que medio hablábamos recién, ¿no? El método cuantitativo en investigación. Es más, ustedes rindieron esto para el final de la uno ¿o no? Todo esto. Características del enfoque cuantitativo, encuesta de experimento, después el quali, etnografía, comparando enfoques, enfoque mixto, sujeto y objeto, ¿se acuerdan? Sujeto y objeto, investigación, ¿se acuerdan o no? ¿Bien? Sujeto, objeto. ¿Quién es el El, sujeto? ¿Y qué el es el investigador, objeto? el Bien, ¿y el objeto objeto? es es el objeto de investigación, digamos, Exacto. es lo que se va a hacer. Y de ahí, de ese intercambio se origina el conocimiento. Bien, la génesis, ¿no? La génesis del conocimiento, la generación del nuevo conocimiento. Bien, objeto de investigación. Bien, de esto vamos a empezar a trabajar hoy. Fíjense sobre la percepción de la realidad. Pero miren, a ver, a grandes rasgos, la verdad es que no vamos a ver muchos conceptos nuevos. La verdad es que no. ¿Sí? Lo poco que dijeron al principio de lo específico al FUALI, que vamos a ver, pero son, digamos, en proporción, son pocos conocimientos nuevos los que vamos a ver en esta materia, a diferencia de la uno que era prácticamente para la mayoría todo nuevo. Ahora no. Vamos a volver a trabajar sobre los mismos, porque pregunto, los mismos conceptos, porque pregunto, ¿el método científico es uno o hay muchos? El método, piensen, ¿el método científico es uno o son muchos? Pregunta de examen. Método científico es uno, las metodologías pueden variar. Muy bien, Tami. Exacto, el método científico es uno. Obviamente que no es lo mismo.
supónganse una investigación, un proyecto de investigación en biología o en física, supónganse, o en fisiología, no sé lo que sea, o en medicina o en ciencias sociales, ¿no? Humanas. Son distintos, pero el método es uno. Exacto. Existen distintas metodologías y por lo tanto por ahí también distintas herramientas de recolección, de análisis, bla, bla, bla. Pero el método es uno. Los pasos, cuando se habla de, por eso se habla de el método porque los pasos, las etapas son las mismas, literal. Entonces, vamos a hacer un repaso, van a ver clase a clase, que en realidad vamos a volver a ver todo otra vez. ¿Cuál es la diferencia? Que esta materia, en lugar de no, extendernos en conocimiento, vamos a extender un poquito nada más a comparación de la uno, pero sobre todo vamos a profundizar, vamos a volver sobre los mismos conceptos, profundizando y, eh, digamos, alcanzando niveles más elevados de aprendizaje, que vieron como dijo Johnny, todavía es como que todavía no encuentro, digamos, ¿no? El porqué o la fundamentación, o que, bueno, es esto, esta es por eso está la 2 bien, más allá de los enfoques metodológicos, el verdadero objetivo es eso, profundizar en lo que ya vimos. Y a la vez, que eso es lo que tiene en el TIF, por eso les preguntaba, es llevarlo a la práctica. Todo el TIF se trata de que van a aplicar, van a llevar a cabo un proyecto de investigación. Bien, ahora, ahí la profe pone como que, porque obviamente no es lo mismo las comisiones de la mañana que son multitudinarias que ustedes. Ustedes, para mí, están en condiciones, por una cuestión de tiempos, de llevar, no les digo, un gran trabajo, pero un trabajo completo de investigación, pero bueno, aunque sea un trabajo simple, pero podemos hacer un trabajo completo de investigación. Obviamente tenemos que hacer con un enfoque quali, que incluso es más difícil que el quanti. Pero bueno, es eso. Sí que ustedes lleven a la práctica estos conceptos teóricos que ya más o menos tienen, no los dominan, pero a ver, hay un acercamiento, no son nulos, no están nulos con respecto a los conceptos. Eh, Se dice que se aprende a investigar, yo ya sé que se los debo haber dicho esto, van a sonar repetitiva, pero se aprende a investigar investigando, no queda otra. Bien, entonces es esto, como ir poniendo en la práctica y voy aprendiendo. O sea, vuelvo por ahí a la teoría, cosas que no me acuerdo bien. Entonces, otro de los objetivos de esta materia, de esta oportunidad, es como despejar los conceptos, aclararlos, ¿no? Porque por ahí todavía deben haber quedar algunos así, seguro, porque esto es un proceso que tarda tiempo como lo mismo que carrera, no desarrollan carrera en nivel inicial nada más con los chicos, o no, trabajan a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque se va trabajando distinto, se va ajustando distinto. Bueno, a nivel de aprendizaje cognitivo es lo mismo. No se termina en nada, chicos, en nada se termina de aprender nunca. Bien, entonces es eso, ese es el objetivo principal de esta materia. Después de esta materia tienen otras materias que ya no se llaman metodologías, pero tienen otras que le siguen al trayecto que se le llama de formación en investigación, que tienen el año pasado, el año que viene creo que tienen elaboración de proyecto de investigación. Tienen, por ahí yo me las confundo entre las de la licenciatura y el profesorado, porque como las cursan juntos se me hace, pero está también de este trayecto antropología de la educación física, que es parte también, epistemología de la educación física también, y finalmente el taller de tesis, que es parte de la licenciatura. Bien, pero es como sería como todo ese trayecto. ¿Para quiénes tengan ya la idea de seguir la licenciatura, este es el momento óptimo de pensar en sus tesis? Entonces, cuando van al taller, directamente sería como llevar la aplicación, ¿no? La parte como para que terminen el taller y puedan presentar la tesis, porque la verdad que es muy difícil porque después quedan solos en ese camino, solos, tienen algún director y todo, pero no es lo mismo, no están cursando ni nada, quedan como por ustedes mismos y bueno, vieron que si nos acostumbramos mucho a que estén detrás nuestro, que el profesor o la profesora me esté pidiendo cosas, después me quedo solo con la tesis y no la termino nunca. ¿Bien? Porque siempre hay otras prioridades. Bien, entonces, bien, y hablando esto de la tesis, a ver, ustedes díganme si quieren cuando hagamos un corte, si quieren, porque si no yo
Esto es como viene el profesor que empieza ahí a entrenarlos y nada, y se copa y uno está sufriendo ahí. Ustedes me dicen. Pero bueno, quería preguntarles, que tal vez lo debemos haber hablado, pero me parece importante esto porque también tiene que ver con lo que las respuestas que me dieron antes sobre esta materia y esta formación, en que cuál es el objetivo, digamos, a nivel para la carrera. Y es esta diferencia, que repito, ya tal vez se acuerdan, se las debo haber dicho, entre un técnico deportivo, que viene siendo un entrenador por si no saben, un técnico deportivo, un profesor de educación física y un licenciado en educación física. ¿Cuál es la diferencia entre esas titulaciones o formaciones? ¿Qué sabe uno que no sabe el otro y así? ¿Saben eso? Voy a prender la luz mientras piensa. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo las tres titulaciones, yo hice ese caminito. Es como que son de la misma, ¿no? Primero estudié para técnica deportiva, 2 años, después profesor de educación física, o sea, estoy hablando de los cursados, de años de cursado, 4 años, y después la licenciatura, 2 años más. ¿Qué diferencia hay? ¿Saben o no? Eh, Tiene que ver con no esto. no sé si Mm, estoy en lo cierto, pero por ahí capaz que este técnico deportivo se me viene a la mente hacer énfasis sobre la técnica deportiva, sobre alguna ujú. disciplina, y el profesor de educación física se enfoca más en el proceso o realiza un proceso, o sea, para llegar a la técnica. Ok, ¿y el Se técnico enfoca más. deportivo nos enseña Y técnicas? eh, el técnico deportivo sí hace foco en la técnica. Igual pregunta con respecto a eso, dice Lean, que está bueno. Profesor de educación física, sinceramente, no se fue con la técnica, pregunto, ¿eh? Con las manos en el corazón. Te reencargo. Sí, llega a la técnica, pero primero hay que respetar los procesos Pero no se fue con la técnica, pregunto, el profesor de educación física, eh, el objetivo sí es llegar a la técnica, sí. que no debería, o sea, de una mirada actual, es verdad, no debería, pero sí lo hace. Bien, vamos al entrenamiento ahí. ¿Un técnico deportivo puede planificar y ejecutar, digamos, un entrenamiento? ¿Es capaz de planificar y entrenar? El técnico deportivo. Sí, Sí, bien. El profesor de educación física puede planificar y llevar a cabo un entrenamiento deportivo, ¿no? sí, Hablando del también. deporte. ¿Sí? Mm. También. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos con la planificación y el entrenamiento? Más allá de lo pedagógico, ¿eh? Más allá de lo pedagógico. Yo puedo tener un El profesor de entrenador también. educación física lo va a ver como un todo y lo va a tener como para que tenga ese aprendizaje para, no solo para ese deporte, sino para toda la vida. Y por ahí el técnico se va a especializar solamente en el deporte y va a querer que mejore, pero en base a ese deporte. Por ahí es más específico. Ok. Sí, pues sabes también que con respecto a eso. Yo he visto más que pasa, no tanto por el título, la formación, ese aspecto que vos decís, sino más por la persona. Yo lo he visto, ¿eh? He visto profesores de educación física sumamente técnicos y que parece están entrenando deportistas de alto rendimiento en lugar de niños o de escolares. Y así como también he visto entrenadores súper pedagogos y que ven veo que es más tiene que ver con la formación, pero tiene que ver también con las cabezas, digo, de cada, ¿viste? Pero a nivel de formación, la diferencia entre ellos dos es que el técnico deportivo sabe cómo planificar, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y cómo lo tiene que hacer. Ahora, no puede fundamentar de dónde vienen, supónganse, esos sistemas, esos métodos de entrenamiento.
que el profesor de educación física sí. Son todas esas materias que ustedes tuvieron en primero y segundo año que te dijeron, ¿para qué me sirve estudiar esto? Filosofía, sociología, historia, ¿vieron? Todo eso sirve para eso, para poder fundamentar, darle un respaldo teórico a todo lo específico disciplinar. ¿Bien? Entonces, el profesor puede fundamentar, que es más, lo que más hay que hacer, ¿vieron? Porque planificar una clase la tienen que fundamentar, una actividad la fundamentar, ¿no? Con objetivos y todo. Esa es principalmente la diferencia desde la formación puntual, más allá de la vocación, desde la formación. El técnico, por eso son 2 años nada más, es ahí, como dice, ¿no? La denominación de lo técnico. Bien, pregunta, sigo. ¿Un licenciado en educación física puede planificar un entrenamiento y llevarlo a cabo? Sí, también. Bien. ¿Y qué diferencia hay con el profesor entonces? Porque ganar más no se gana más, literal, sí, no se paga, no se paga más por ser licenciado. ¿Cuál es la diferencia entonces desde la formación? ¿Cuál es el objetivo de la licenciatura? Más allá también de equiparar el grado, otorgar el grado académico como las otras carreras prestigiosas, ¿no? Más allá de eso, a lo práctico, ¿cuál es la diferencia? ¿Podría ser especializarse en algo en particular? Por ejemplo, el alto rendimiento o entrenamiento y como distintos enfoques que podría ser. Sí, si bien vos tenés, a ver, si bien uno tiene las licenciaturas como con orientación, pero es medio como el secundario, ¿viste? La orientación, la última trayecto de formación del secundario es como una orientación, pero no termina siendo una especialización, es una orientación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que más pesa es otra cosa, es la formación en investigación, que es lo que tienen los profesorados también, pero tienen una formación más acotada. La licenciatura, fundamentalmente, sea de lo que sea, de la carrera que sea, todas las licenciaturas, el pilar es este trayecto de formación en investigación. ¿Pero por qué? Y ustedes lo dijeron, salió antes en los discursos, cuando le encontraban el porqué de la carrera, salió ahí. ¿Qué puede hacer el licenciado, además de planificar y ejecutar el entrenamiento? ¿Qué más puede hacer? Y fundamentar, también puede fundamentar, lógicamente, igual que el profesor de educación física. Pero ¿qué más, digamos? ¿Qué más hay? Porque no es que sabe, es que hay. No pasa por el saber. Puede encontrar por ahí respuestas a los problemas que hay en la Bien, más disciplina. que respuesta, Gaspar, lo que vos dijiste, primero, es de poder detectar problemáticas. A ver, o problemáticas o siempre todo se puede mejorar, siempre. ¿Sí? Hoy en día lo único que tenemos certeza es del cambio constante. Entonces, más allá de las problemáticas, estamos en una situación de constante cambio y en ese constante cambio, lógicamente hay que pensar estructuras distintas todo el tiempo. Entonces, ¿por dónde pasa? ¿Qué es lo que buscan las licenciaturas en general, sea en educación física, sea en nutrición, sea en psicología, sea en economía? Economía es también una licenciatura en ciencias económicas. El periodista es licenciado, o sea, hace la licenciatura es licenciado en comunicación. ¿Ven? Son todas, todo el objetivo que es, no pasa tanto por el saber, sino por esto, por la cabeza. Esto que ha dicho Gaspar, de que en el día a día podía detectar, ver, es como afilar el ojo. Entonces, de poder detectar cosas para investigar, para mejorar, ¿qué puede hacer en este caso con el entrenamiento? No solo es capaz de planificar y llevar a cabo, ejecutar un entrenamiento, sino que también a la vez es capaz, porque tiene las herramientas necesarias para generar nuevos sistemas de entrenamiento. ¿Bien? Entonces, la cabeza del licenciado, repito, de lo que sea, es esto, es tener herramientas. El objetivo de la licenciatura es la reestructuración, no del pensamiento, como lo es la carrera universitaria, como es un profesorado o cualquier carrera universitaria, sino que va más allá. Busca trabajar sobre la reestructuración en las formas de procesar la información. Repito.
busca reestructurar las formas de procesamiento de la información. Porque nosotros, desde que venimos a este plano existencial, empezamos a configurarnos, no por nosotros mismos, sino el sistema nos empieza a configurar las formas que tenemos de procesar la información que recibimos del mundo. ¿Se entiende? Entonces, no es casualidad, obviamente ustedes ya lo saben, que todos nos caminemos, digamos, igual, digamos, nos vistamos igual, hablemos, esto de poder comunicarnos porque hablamos el mismo lenguaje, la misma codificación, desde la comunicación verbal a la no verbal, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, todo, cómo pensamos, cómo razonamos, ya está, es producto de un sistema social. ¿Sí? Entonces, repito, las formas de procesamiento que tenemos de la información ya está predeterminado, ya como si vieron, nos formatearan para que procesemos de esta forma. Está comprobado, no, esto no es que no es no estoy hablando desde la opinión, estoy hablando desde el conocimiento científico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas materias, de este trayecto de formación e investigación? Es que ustedes, estas estructuras que nosotros tenemos mentales, para procesar la información, esas estructuras se empiezan a como a ablandar, ¿sí? A reestructurar. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Poder abrir nuestra cabeza para poder procesar la información o buscar otras formas de procesamiento donde el pensamiento se libere, ¿sí? Seamos más libres en nuestros pensamientos. ¿Cómo hacemos esto? Por varios caminos. Uno es a través del conocimiento, otro es a través, no solo el conocimiento, recibirlo así como, ¿no? Como me dan el conocimiento, sino de criticarlo, de cuestionarlo. ¿Esto es así? ¿Por qué es así? ¿Podría ser de otra forma? Cuestionar. El cuestionar es la base de comenzar este camino de. Bien. Ahora, ¿todos vamos a llegar a eso? No, por supuesto, y menos con un cuatrimestre, ¿bien? Pero es importante que ustedes sepan cuál es el camino. Digo, si es que lo pueden ver, por supuesto, porque tal vez estoy hablando en chino, ¿sí? Eh, yo siempre digo que el docente o la docencia es como ir sembrando, ¿no? Me hace una analogía como ir sembrando. Como que el docente, ¿no? A través de la palabra es como que va tirando semillas. Depende del terreno donde cae. El terreno tiene que ver con los estados de evolución que estamos cada uno, ¿no? Los momentos que estamos viviendo. Entonces, hay semillas que caen en terrenos que están preparados y germina y no más. Hay otros que tardan un tiempo en germinar y hay otros terrenos que no germinan nunca, ¿sí? Pero bueno, uno todas estas cuestiones las ve a largo plazo, en cierta forma, cuando vemos nosotros los resultados en ustedes cuando se reciben, literal. O sea, de primero al último año parece que se transformaron y son otras personas. Es impresionante el cambio. Es muy gratificante como docente. No sé si ustedes han tenido experiencia de tener alumnos, los que vienen trabajando cercanos a la educación física, ¿no? Después de un tiempo, como uno ve que, como, digamos, cómo se afecta, ¿no? Cómo estos procesos se producen. La verdad que es súper gratificante y es lindo. Pero bueno, ese es el objetivo de la materia y la evaluación va a pasar por ahí, no por lo que saben o no saben, ¿se entiende? Sino por cómo están, digamos, sus estructuras de pensamiento. ¿Se comprende por dónde va? ¿Creen que es fácil? No, ni para mí ni para ustedes. Bien, pero bueno, prometo hacer todo lo posible. ¿Cuál es el objetivo? Es simplemente esto de llevar clase a clase, que acá hagamos las cosas, o sea, ya sea desde el proyecto, como vayamos trabajando a partir de lo que ustedes necesitan. En esta segunda parte de la materia, digamos, en la segunda, en metodología 2 es menos estructurado aún porque se supone que ustedes ya conocen, entonces mi intervención va a ser a partir de lo que ustedes necesiten. O sea, ¿por qué? Porque también tienen que ir a un camino de mayor autonomía, ¿sí? Algunos me necesitarán más, otros me necesitarán menos, ¿sí? Como todo.
Y ese es mi rol, poder satisfacer las necesidades de aprendizaje de cada uno de ustedes en forma individual. Pero van a trabajar en conjunto, ¿sí? El TIF, sí o sí, sí o sí no, pueden hacerlo solos, pero obviamente que es mucho más eh, rico si lo hacen en equipos chiquitos, les diría, grupos chiquitos, porque esto no es que no se puedan grupos grandes, pero siempre se terminan peleando. Siempre lo advierto en esta materia, terminan peleados al final de la cursada, algunos, hasta novios. El año pasado, una chica se cambió al turno mañana, no saben lo que fue. No sé qué pasó, pero yo les juro que yo aporto todo, pero se terminan peleando, o sea, literal. Pero lo que pasa es que es difícil llevar a cabo, es mucho trabajo, y en grupos multitudinarios siempre hay gente que, nada, trabaja menos y ahí se genera un conflicto, creo que es por eso. Pero no sé, pero siempre hay peleas siempre, ¿sí? Así que yo les dejo ahí. Tiene defensa, igual que se arma el proyecto, lo van armando desde acá y después la defensa para el TIF o el final, pero es mucho más, menos desde lo conceptual como vivieron la uno. Bien, pasa por otro lado de la evaluación, pasa ya por sus propios proyectos. ¿Se entendió más o menos? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Es atractivo o no? Me preocupa Jonathan con esa cara. ¿Qué pasó? ¿Cómo, profe? Perdón, no la Me escuché preocupa bien. la Un cara. poco no, todo bien, creo que bien, no sé. Espero hacerlo bien. Voy a tomar sus consejos que me dijo cuando rendí el final. ¿Cuál? Pues, se puede Y decir porque no me acuerdo. no, no se No, puede no lo decir. querés, si no lo Y querés decir, está bien. Pero de verdad que no me acuerdo. nada, Digo tantas cosas y no me acuerdo, te eh, lo juro. nada, no se preocupe, sí. Nada raro. Ok, Pero nada, vamos a tratar, vamos a intentar, que es lo principal. ok, ok. Tal vez te sirve más esta dos el hecho de hacer las cosas, ¿sí? Bibliografía es la misma, o sea, dentro hay bibliografía nueva específica. Miren, en cuál es complicado porque ya es muy específico. Los autores que tenemos, o sea, los generales son los que ya conocen, Sabino y Sampieri, pero después los específicos, los especialistas cualitativos, eh, son dentro de cada tipo de investigación cualitativa. Entonces, por ejemplo, como los etnográficos, como tienen ahí en la clase 2. Entonces, no, o sea, eso va a depender de ustedes, de lo que vayan o quieran profundizar o el camino que quieran seguir, van a tomar bibliografía distinta entre ustedes, ¿entiendes? Entonces, yo los voy a guiar por ese lado, pero no hay bibliografía, digamos, concreta en sí. Sí, vamos a trabajar mucho obviamente, con investigaciones, con trabajos en Internet, ¿bien? Pero no, digamos, con archivos más vivos, no tanto libro. Pero sí tengan en cuenta para, no sé cuál les gustó más, para por ahí refrescar conceptos o sacar dudas. Pero bueno, eso. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto al TIF, con respecto a la cursada, no sé, lo que sea? ¿No? Bien, ¿quieren que cortemos 5 minutitos, apagamos la cámara y después volvemos y hacemos una actividad? ¿Les parece? Bien, bueno, genial. Bueno, profe, Bien, 5 minutos.
Bueno, volvemos. Bien. Esperen. Bien, un segundito que se me salió el aula. Acá está. Bien. Ahí les comparto otra vez. Bueno, miren, con esto que les hablaba yo recién, no sé si pudieron ver esto de la clase 2, calculo que no, o si lo habían visto antes. Esto de bicicleta o alquiler, ¿lo habían visto? A ver, dígame si se escucha porque no puse para Mija, compartir. ¿llevaste la ¿Se plata de la escucha? bicicleta del padrino? Sí. Mi nombre. Bien. Vuelvo de cero, presten atención, ¿sí? Y cuando termine hacemos el ejercicio este para... tiene que ver con lo que yo les hablaba recién de que busca esta materia. nombre es Jesús Arroyo y soy consultor de estrategia y comunicación. Hoy quiero mostraros lo fácil que es manipular una mente. Y ni siquiera es una de las técnicas más avanzadas. Pero para que lo comprobéis, voy a hacer que vosotros mismos manipuléis vuestra mente. En el audio inicial habéis oído a una señora con acento argentino decir, unos habréis oído, hija, llevaste la plata del alquiler. Y otros, aunque no lo creáis, habréis oído, hija, llevaste la plata de la bicicleta. Bien, pues ahora os propongo lo siguiente. Volved al inicio y oír el mismo audio, pero pensando antes. Quiero oír bicicleta y oídlo. Y luego pensad, quiero oír alquiler y volved al inicio. No tiene que ser alternativo, vosotros decidís la opción. Quiero oír alquiler, quiero oír bicicleta. Y os sorprenderéis porque en cada caso oiréis lo que deseáis oír. Y después de esto, os hago simplemente otra pregunta. ¿Y si una persona que conozca esta técnica la usara para que oigáis lo que él quiere que oigáis? Bien, ¿se entendió qué tienen que hacer? Pensar primero, o bicicleta o alquiler, lo que quieran. Le escuchan, ¿sí? Y volvemos a parar y me dicen que sí, que escucharon. Bien, vamos al inicio. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Mi nombre es Jesús Arroyo Bien, y ahora piensen en la otra palabra. No sé en qué pensaron. Bien, piensen en la otra, contraria a la que habían pensado al principio. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? mi nombre es Jesús. ¿Resultó? ¿Escucharon distintas cosas o no? Bien. ¿Por qué es eso? A ver. Porque encima Qué bicicleta fácil y de jugar alquiler con ni se nuestra mente. parecen, ¿o no? ¿Qué, qué? Qué fácil es jugar con nuestra mente. Bien. Ahí la profe se los puso en la clase 2 con respecto a la percepción. ¿Y esto saben por qué? Porque en realidad la percepción es uno de los pilares dentro de lo que es la investigación cualitativa, ¿no? Trabajamos con las percepciones. Entonces imagínense qué loco. Pero bueno, se trata de esto. Fíjense cómo el pensamiento, por ahí como tomamos cosas como absolutas y la verdad que no es así, ¿no? Entonces empezar a cuestionar todo es la forma. Bien, bueno, el ejercicio que vamos a hacer es sobre lo que tienen de la clase uno a modo de diagnóstico en cierta forma, pero bueno, en medio de lo que yo les decía al principio, si bien más o menos sé lo que sabe cada uno, pero quiero ver ahora también, es necesario ver cuánto de eso que vimos el año pasado sigue ahí, ¿no? Cuánto se perdió y cuánto sigue ahí. Entonces vamos a hacer una actividad práctica de búsqueda de una investigación. Siempre vamos a trabajar, eso es sobre todo el foco de esta todavía, es más todavía en educación física de estados una investigación reciente, si las dos recientes, una con un enfoque cualitativo y la otra con un enfoque cuantitativo, ¿sí? Buscar simplemente, no hace falta leer todo el artículo ni nada, simplemente detectar desde el título y el resumen, bueno, a ver si, qué elementos ustedes identifican que es desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, más allá de que diga, ¿no? Que es de un enfoque cualitativo y cuantitativo, que es lo más probable. ¿Se entendió entonces la consigna? Yo los voy a dividir en forma aleatoria
tienen que buscar, repito, una investigación, un artículo, dos artículos lo más reciente posible, un artículo científico en educación física con un enfoque cualitativo y un artículo en educación física con un enfoque cuantitativo. Y volvemos y lo vemos, ¿sí? A ver, ¿cuánto creen que les puede llevar esto? Vamos a hacer 4 grupos. 8 minutos, ¿está bien? Me llaman si me necesitan, ahí tienen abiertas las invitaciones.
Bueno, ¿cómo les fue? Porque miren, me han sorprendido. Hay grupos que han encontrado ahí nomás y hay otros que no han encontrado nada. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron? Sí, sí, sí. A ver, ¿quieren compartir? La idea es que veamos solamente, aunque sea el título, ¿sí? Como apoyo visual, vieron que es distinto, y no sé, el resumen, no sé, a ver qué encontraron. Y la idea sobre todo esta es, que es parte en realidad de la unidad 3 es ver que se está investigando lo último que hay en ciencia en educación física, porque les va a ayudar a construir a ustedes el problema de investigación para sus trabajos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se tiene que empezar a investigar desde lo último que se sabe sobre eso, ¿no? No sé quién quiere compartir pantalla y vamos viendo. ¿Todos encontraron trabajos? No sé si, Alan, ¿tenés el link como para mandarlo al grupo? Yo mandé uno, pero no sé si lo puedo compartir desde el celu. A ver, ahí, Y es del 2023, por ahí Sí. ayudaría que ahí el de lo, Alan, el que encontró Alan, eran de 2025. El Yo ¿quieren? le que había fue ahí. mandado al chat, sí. A ver, Pero lo va a tener ahí que mandar a comparto. este porque creo que Ahí, el ahí, chat ahí, ahí ya era lo de abrí. grupo reducido. Ahí ya lo abrí. Ahí comparto. Bien, ahí está. A ver, ¿este qué es cuali o cuanti? Ese es cuantitativo. Ok. Es de una revista. ¿Vieron? Hay dos tipos de publicaciones, digamos, o dos tipos de revista dentro del conocimiento científico. Están las publicaciones más científicas, por así decirlo, y después están las publicaciones que son más educativas. Esta, justamente, ya por la revista se dan cuenta, revista Innova Educación, ¿bien? No es que no sea científico, pero hay como más duras. Hay otras que son, que se les llaman, que son, están indexadas, o sea, tienen otro nivel de exigencia metodológica, ¿se entiende? Y hay otras que son como más académicas, que son como más soft, digamos, dentro de la ciencia, que vendría siendo como esta. ¿Bien? Por lo general en educación física vamos a encontrar más esto. Bien, juegos recreativos en el fomento de las capacidades físicas durante la clase de educación física 1. Bien, ¿por qué dicen que es, qué decías, Tami, cuanti? Sí, cuantitativo, porque tomaron, o sea, un grupo de 26 alumnos de primer año y de nivel secundario. Y bueno, en base a eso, o sea, utilizaron un enfoque cualitativo. En el mismo resumen igual lo dice. Bien. ¿Qué elementos, esto para todos, qué elementos ven ahí que son propios del cuanti, más allá que diga que es cuantitativo? ¿Qué otros elementos ven? Hay varios, yo estoy viendo varios. ¿Qué elementos ven ahí que son propios del enfoque cuantitativo? Que no se podría eso aplicar al quali. Que utilizaron cifras, ¿Qué cosa? cifras, que utilizaron cifras descriptivas. ¿Qué cifras descriptivas? ¿Qué serían cifras descriptivas? Chicos, ¿qué Puede ser elementos? un Sí, elemento, puede ser claro. cuando dice, esta mide las capacidades físicas condicionales. Por medición, ya creo que habla de Bien. números. Estatura y peso. Bien, a ver, preguntas. Vamos por parte. Las capacidades condicionales, ¿cuáles son? Velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad. Bien, pregunto.
Yo puedo medir las capacidades físico-motrices condicionales desde una mirada cualitativa. Piensen, ¿podría? Habla de calidad como con cualitativa. Ay, Johnny, te escucho Calidades. bajito. ¿Cómo? Si subo ahí el volumen. Habla de la calidad de esos movimientos. ¿Podría En ser todo o caso, no? o sea, No son movimientos igual, acordate. perdón, que habla sobre qué está hablando ahí de, Capacidades bueno, las condicionales. capacidades. Sí, podrían medirlas desde un enfoque cualitativo. Supónganse la fuerza. Yo creo que, Yo que para no, mí no se podría es medir. como que se encasilla en ciertos parámetros. O sea, si vos, o sea, hay evaluaciones que vos haces de velocidad, no Sí. sé, por tirar un ejemplo, que vas a tener mayor velocidad acercándote a un rango, o sea, a un número, y menor si te alejas de ese número. O sea, Vos que estás es como hablando de muy los test. encasillado. Vos estás de los test, No es pero, que pero pregunto, Tami, velocidad. ¿Se puede medir desde un enfoque cualitativo? Velocidad o fuerza. No los test comunes, sino pregunto si se podría medir con un enfoque o desde una mirada cualitativa. Yo creo que no, claro. para mí Porque, no. digamos, son medidas objetivas lo que se toma de fuerza. Por ahí la percepción del cansancio, eso puede llegar a ser cualitativo, pero la medición de la fuerza o la velocidad son Pero mira, en esto inobjetivos, que vos ¿no? dijiste, la percepción del cansancio, pero yo no puedo, suponete, desde la percepción del trabajo de fuerza, ¿no podría medir desde ahí? Eh, Pregunto. sí, sí, pero Yo sí, creo que no sí. sería objetivo, o sea, no sería como... Esa es la crítica, Tami, que le dan los cuantitativos Sí, o los positivistas a los quali. Eso. sí, Eso sí, no es sí. ciencia, porque no, es muy subjetivo, porque es percepción. Esa es la Mm. crítica, bien. Porque hay cabezas, a ver, ¿vieron en esto que yo les dije que nos configuran desde chiquitos a procesar la información de una forma? Bueno, ese formato de procesamiento de la información es positivista, es cuantitativo. Históricamente es así. ¿Bien? Por eso es que está, ¿ves? O sea, porque somos producto de un sistema, literal. Tenemos que aprender a despegarnos del sistema. Obviamente es súper difícil, pero yo podría, a ver, medir. Voy incluso que existe, que tal vez deben haber escuchado, lo más común, es las escalas que se utilizan en salud, las escalas del dolor. ¿Cómo miden el dolor? Es muy subjetivo porque, a ver, no sé, supónganse, agujerearme la oreja, ¿no? Para hacerme, de una persona a otra puede variar muchísimo la percepción del dolor. Entonces se utiliza, es muy común. En la fuerza también, o del esfuerzo, como vos dijiste, Gaspar, del cansancio, pero se utiliza para el dolor, para el esfuerzo, la percepción del esfuerzo. ¿No? Incluso cuando yo les he dicho a ustedes, bueno, del 1 al 10 no es una forma de medir la percepción sobre algo. En la fuerza también, incluso. ¿O no? ¿Vieron cuando decimos, bueno, levanta esto con, no sé, al 80% o al 50%, ¿no? También es muy subjetivo. El 50% mío no va a ser el mismo 50% de ustedes del levantamiento del peso, ¿no? Entonces sí, sí, salgan, o sea, no hay cosas que yo pueda es el enfoque cual y quanti no tiene que ver por cómo, o sea, cómo mido con el objeto, tiene que ver con desde qué lugar me posiciono para observar ese objeto o fenómeno. No, no está determinado por el objeto, tiene que ver con el posicionamiento epistémico. ¿Cómo yo observo eso? ¿Se entiende? Tiene que ver con nuestras estructuras de pensamiento. Bien. Entonces, vuelvo a preguntar acá. O sea, que sea capacidad condicional, quiero aclarar con esto, por eso hice todo ese tema, no me indica que sea cuanti, porque está midiendo capacidades condicionales, ¿está bien? Obviamente que dentro de la estructura tradicional mental pensamos que
Claro, es algo biologicista, ¿cierto? Es algo muy tradicional esto de pensar en las capacidades, trabajar fuerza, velocidad, flexibilidad, está muy asociado con los parámetros tradicionales dentro de la educación física, ¿no? Como las técnicas deportivas. Entonces nunca nos podemos correr desde ese lugar, como decir, no, ¿cómo le voy a enseñar un deporte a un niño en forma libre, que experimentando? No, yo le tengo que enseñar la técnica. A ver. Bien. Entonces, bueno, no es ese un indicador de que es cuanti. Busquen, porque hay otros. Piensen desde lo metodológico, no desde lo específico disciplinar. Porque si lo pensamos de lo disciplinar, todo va a ser cuanti. Se los digo desde ya porque estamos programados de esa forma. Fíjense en los elementos técnicos. Fíjense en los instrumentos. Recuerden que las diferencias de enfoque cual y cuanti utilizan distintos instrumentos de recolección de datos, ¿o no? Se realizaron pruebas, dice, eh, de aptitud física. Bien, ¿dónde está lo de las Y esas pruebas? pruebas, pues, Ah, la prueba esas está. pruebas pueden ser de algunos tipos de batería de test. Exacto, porque incluso otorgada por el INEFI, o sea, ya exacto, son, que ahí no determina, seguro en la descripción del trabajo lo dice, pero ya está hablando exacto de algún tipo de test validado y comprobado y corroborado, ¿no? Lógicamente. Bien, ¿qué más? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro test utiliza ahí que está especificando que eso es propio de un positivismo ya muy viejo que ni se usa? Y fíjense, y esto es del 2023, es lo que les digo, la educación física tiene tanta resistencia a los cambios, tanta reticencia a evolucionar, que somos de las disciplinas las más estancadas, pero por esto mismo, miren, 2023 y siguen midiendo con el IMC, el índice de masa corporal. Es descabellado, utilizando grillas y parámetros estandarizados para todo el mundo por igual, cuando sabemos que esto no es real. Bien, fíjense, el IMC, índice de masa corporal, ¿se acuerdan? El peso sobre la talla al cuadrado. Análisis matemático aplicado al cuerpo, o sea, ¿no? Bien. Y fíjense, miren, si los resultados sugieren que los niños tienen dificultad para desarrollar las capacidades físicas de fuerza y velocidad, yo me planteo, ¿no? Como investigadora y digo, ¿cómo llegaron a esta conclusión de que los niños tienen dificultad de desarrollar si solamente están midiendo resultados, no están midiendo el desarrollo o no? ¿Ven? Fíjese, los resultados me dice, habla sobre el desarrollo, los resultados hablan de una mirada cualitativa en realidad, pero los datos o los instrumentos que utilizaron son cuantitativos. Ahí hay una incoherencia metodológica y esto lo van a encontrar súper común en educación física. ¿Por qué? Porque nos falta formación en investigación. Bien, bien. A ver, ¿qué otro elemento más? A ver, miren, el objetivo del estudio fue desarrollar las capacidades físicos condicionales. El objetivo del estudio fue medirlas, no desarrollarlas. Otra incoherencia. Pero les juro que nos pasa esto. Entonces quedamos literal, no es solo quedamos como los más brutos, digamos, el profe en el patio que siempre tira la pelota y que no quiere trabajar, sino que también desde el conocimiento científico hacemos agua. Obvio, tenemos profesionales muy formados, pero pasa esto, bien, que no por ahí no pasa en otras profesiones. Entonces, fíjense lo importante que es saber, poder identificar para saber qué instrumentos aplicar. Obviamente es súper complejo el método científico porque tengo que dominar lo disciplinar, tengo que dominar las herramientas metodológicas en investigación y además tengo que tener esta estructura que yo les hablaba antes de lo que es el pensamiento y de poder aplicar el pensamiento lógico, porque sin conocer las herramientas ya bien, se ve la incoherencia, ¿no? ¿O no? Si la piensan, ¿cierto? Entonces, bien, bien, muy bien. A ver, desde el título ahí dejo de compartir. Quiero ver el título. En el título ven algo de que me indique que es cuantitativo. Es más, miren el título. Dice juegos recreativos, variable.
en el fomento, o sea, en el desarrollo de las capacidades físicas. Incluso no dice las condicionales, porque después habla específicamente de las condicionales. Y los juegos recreativos no los nombran nada en el resumen, ¿o no? ¿Vieron? ¿Dónde está? O sea, en la pregunta tampoco lo veo. ¿Se dan cuenta la No, en la incongruencia? parte final nomás del resumen Eh, hace claro, y como una breve frase de los juegos. bien. Entonces, en los instrumentos no habla nada del juego. ¿Y el juego dónde está ahí? ¿No? O sea, ok, y acá dice, el juego fue la pieza fundamental para llevar a cabo esta investigación. Ajá. Bien, esto para que vean por qué esta diferencia que yo les hacía, les decía con respecto al conocimiento científico propiamente, ya sea, por ejemplo, de entidades como CONICET, ¿no? De organismos de la ciencia puramente, y otra cosa es, esto por lo general estas revistas son de las universidades, de instituciones acá. Miren, editada por el Instituto Universitario de Innovación de Ciencia y Tecnología, ¿ven? Bueno, este es un instituto igual, pero es universitario, es una universidad, ¿bien? Entonces son publicaciones, revistas más académicas que no son tan rigurosas desde lo metodológico. Este artículo no pasaría, digamos, no podría haber sido publicado por algo más estrictamente a lo científico, ¿se entiende? Por estas fallas metodológicas, estas incoherencias internas que hay, ¿bien? Bueno, pero la idea de esto es que vayamos afinando la mirada sobre el método, ¿sí? Más allá de la educación física también. Bien, a ver, ¿alguien encontró una quali? ¿Nadie encontró quali? Es más difícil en educación. Bueno, igual educación física actual, el mayor desarrollo que van a encontrar en ciencias es sobre quali, porque va todo por ahí, incluso hasta el entrenamiento de alto rendimiento pasa por el quali y no por lo quanti, porque está demostrado que donde más tenemos que mejorar es digamos, se necesita analizar desde una mirada cualitativa. ¿Nadie encontró quali? ¿En serio? Profe, yo en el chat le mandé uno ¿En quali? sí, que cuál es, pero porque me fijé maditamente en el ejemplo de metodología, Ok. no El- porque empecé a investigar Tengo 1000 pestañas abiertas y me... Ahí está. Ahí les comparto. Obviamente que esto es todo como todo es entrenamiento. Yo porque me la paso mirando tesis y cosas, entonces es como súper entrenado el ojo, pero ustedes díganme si lo ven o no. Ay, no puedo ampliar. Me está cargando. No puedo ampliarles, pero bueno, no sé si ahí lo ven bien. A ver, no, no me deja. Bien, la investigación-acción en la formación docente en educación física. Percepciones sobre su impacto en el desempeño profesional. ¿Ven algo ahí en el título que responda a un enfoque cualitativo? las percepciones. Ok, percepciones. Quiero, esto lo voy a aclarar nada más, que si bien las percepciones, cuando uno habla de percepción por lo general es del quali, no quiere decir que sea, porque yo puedo analizar, supónganse, si les mando una encuesta a ustedes y digo, bueno, quiero evaluar o analizar la percepción que tienen ustedes sobre la calidad del profesorado de educación física en el IUR, ¿bien? Les puedo mandar una encuesta que diga, bueno, ¿consideras que los profesores se encuentran bien formados para el profesorado? Y ustedes pueden contestar, ¿no? Sí, no, más o menos, no sé. Puedo darles como una serie o preguntas incluso a desarrollar, supónganse, que pongan lo que quieran, ¿bien? ¿Podría yo hacer eso? ¿Mandarles una encuesta sobre la percepción que ustedes tienen sobre la calidad del profesorado? ¿Puedo hacer eso? Sí, profe, creo que sí. Sí,
Totalmente, muy bien, Johnny. Y al utilizar una encuesta, no puede ser de un quali, ¿bien? Y estoy analizando percepciones, ¿entiende? Digo, repito, por lo general cuando vean percepción, pero no quiero que lo tomen como, es percepción, es quali, ¿entiende? Porque nada es como así, ni blanco ni negro, ¿bien? Nada. Yo tengo que mirar otras cosas, un análisis más profundo para poder determinar algo, ¿se entiende? No es tan sencillo, digamos. Bien, ahí no lo puedo agrandar para que lo puedan ver más cómodo. Bien. Investigación-acción, esto es importantísimo, es uno, vamos a ver varios a medida que vayan surgiendo, es uno de los tipos de investigación más allá de quali o quanti. Es un tipo de investigación y refiere a, supónganse, investigación-acción, que yo quiero, digo, bueno. Creo que la gran problemática, supóngase, en esto que hablamos recién, en los profesorados de educación física es que los profesores los profesores se reciben sin saber investigar bien, supónganse. Bueno, mi hipótesis o mi anticipación de sentido, digo, bueno, yo creo que esto sucede porque nada, faltan horas de práctica en investigación, supónganse, ¿no? Entonces esto podría solucionarse con que tengan talleres, así como tienen anualmente idiomas, que tengan talleres desde primer año hasta el último, talleres de investigación y que vayan incorporando todas las materias directamente con la investigación, no de una forma práctica. Supónganse, ok, yo propongo el proyecto de investigación y el plan de acción de cómo voy a llevar a cabo esos talleres con la planificación, como si fuera una capacitación, miren lo que sea. Ok, yo voy y voy aplicando. Bueno, les doy los talleres, voy evaluando, voy recabando. Hay los instrumentos de recolección de datos, supónganse, son las evaluaciones. Son las evaluaciones, bueno, y hago una evaluación inicial y otra al final. Y después comparo para ver si ese taller de investigación aplicando las otras materias realmente funcionó o no para que ustedes tengan mejores habilidades, ¿no? En investigación cuando se reciben. Eso es investigación-acción. No solo me quedo en el lugar de relevar datos, sino que yo, es como, supónganse, también medio siendo como una experimentación. ¿Se acuerdan? Experimento. Yo digo, bueno, quiero crear un nuevo sistema de entrenamiento tal, ¿no? Con la mezcla o la cruza de estos. Ok, entonces tomo un grupo de control, ¿se acuerdan? Un grupo de acción, de trabajo. Bien. Y voy trabajando, voy desarrollando el sistema con este grupo de trabajo. Eso también es investigación-acción. Investigación, acción. Voy accionando, voy trabajando, ¿sí? Ya de la propuesta que sea, y a la vez voy haciendo en forma paralela, es más difícil, porque son como dos trabajos en realidad. Uno supónganse, entrenando a las personas y el otro voy aplicando el método científico en esto de ir recolectando en un periodo los datos para ir viendo la evolución de esta acción que estoy ejecutando con el nuevo sistema, si resulta o no. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos cómo es? Bien, percepciones sobre su impacto. Bien, ¿cuáles son los elementos que ven ahí? No lo puedo ampliar. ¿Qué elementos ven ahí propios del quali? No sé por qué no lo puedo ampliar. A ver, desde acá. No, al revés. ¿Qué elementos ven propios del quali ahí? Ahí nombra entrevistas en metodología. Bien, entrevista es propio del quali. Yo entrevistas no puedo aplicar desde una mirada cuantitativa. Bien, ¿qué más? Les agrego algo que no lo han visto. Ven que dice un enfoque cualitativo con un diseño, ¿se acuerdan del diseño de investigación? Interpretativo. Eso es propio del quali.
¿Se acuerdan que les dije hace un rato de la construcción de datos? En esa construcción de datos implica que yo, los datos que voy observando, ¿sí? Recolectando, hay una interpretación de parte mía, en este caso como investigadora, sobre eso. Suponete, yo te digo, Alan, ¿cómo, que no sé, cómo te fue, cómo consideras que te fue el año pasado? Contame, ¿cómo fue tu cursal, profesorado, no sé qué? Y Alan me va a contar su percepción, su vivencia, su experiencia, lo que él siente, lo que piensa, bla, bla, bla. Yo, escuchándolo a Alan, voy a hacer una interpretación, obviamente al interpretar estoy metiendo mi mirada subjetiva, que yo voy a tratar de ser lo más objetiva posible, pero no importa, soy sujeto, entonces hay una interpretación de lo que Alan me está contando, estoy tratando de interpretar lo que él sintió, piensa, siente y experimentó el año pasado. ¿Bien? Entonces, la interpretación, a partir de esa interpretación hay una construcción del significado de lo que él vive o vivió. ¿Se entiende? Por eso se habla de construcción. Porque no es que yo tomo las palabras y de Alan las voy a tomar para citar, pero no es que es algo simple, lineal, que yo tomo, bueno, dice, no sé, me sentí muy exigido, se siente exigido, o sea, y lo tomo como algo tal. No, yo hago una interpretación de la generalidad de, ¿bien? Entonces, esto de que sean interpretativos propio del cual. En el quanti no se interpretan los datos, se analizan y se muestran, literal, pero no se interpretan. ¿Bien? Se analizan como son datos más duros. Acá al ser blando, tengo que interpretar. Y ya vamos a ver, viene de la filosofía, la hermenéutica. Son todos métodos filosóficos en investigación para la interpretación. Es poder ver más allá también, no es solo la palabra, sino tratar de ver realmente lo que él sintió. ¿Se entiende? O sea, es como pasar a través de él para poder interpretar y ver cuál es la esencia de lo que él experimentó. Es más complejo. ¿Quién va a validar mi interpretación? ¿Cómo valido yo la interpretación que estoy teniendo sobre las palabras de Alan? ¿Cómo se valida esa construcción de conocimiento, de datos? Después que el conocimiento es al final. ¿Cómo se valida? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Cómo me hace? ¿Validar? ¿Qué significa? Asegurar de que lo que yo estoy interpretando es correcto. ¿Bien? Porque puede ser incorrecto o no. ¿Puedo tener una interpretación incorrecta de lo que dice Alan? ¿O no? Chicos, ¿puedo tener una interpretación incorrecta? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ¿quién Sí, valida? ¿Cómo se valida mi interpretación? ¿Cómo valido mi interpretación? Yo tengo que estar segura que mi interpretación se acerca a lo que realmente Alan quiere comunicar, no a lo que yo creo que quiere comunicar. ¿Cómo valido eso? Viendo otros estudios igual, puede ser, comparando, ¿no? Mm, 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 mm. a través de los datos, de una Pero, recolección de datos. ¿No? pero o sea, acá con Alan yo estoy recolectando datos. Yo hago una interpretación de la entrevista, se la doy a Alan para ver si me interpreta. ¿Quién va a validar? Él. ¿No? No, yo no quise decir eso. Nada más que él puede validarlo. No lo puede validar nadie más que él. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. En Quanti, ¿cómo se valida? ¿Cómo se valida en Quanti los datos? Fíjense, otro elemento. 30 profesores. Una muestra chica. ¿Bien? O sea, chica. Para el quali es bastante grande, pero para un Quanti es chica. ¿Sí?
Ese es otro elemento. ¿Cómo se validan los datos en Quanti? ¿Tengo que validar los datos? Hago un test de Cooper. ¿Cómo valido los datos? ¿Cómo sé que los datos son válidos, los resultados del test? Mediante muestras eh, en base a los resultados. No, yo estoy obteniendo los resultados del test. Esos son datos de mi investigación. ¿Cómo valido esos datos? ¿Cómo sé que son válidos? Ahí con el Cooper. Por los parámetros. Bien, bien, lean. Por los parámetros, porque cada test ya tiene sus parámetros. Hay una grilla de parámetros que está comprobada. Todos esos instrumentos que son propios de toda la batería, en psicología son millones. Es muy común de las ciencias médicas. Todos esos instrumentos, test de recolección de datos, pasaron por el método científico para construirse y entonces ya están validados. Ya de por sí, por eso los podemos utilizar, porque ya están validados y aprobados para ser utilizados. Son confiables. En el quali, patrón entrevista, como no existe tal cosa, tenemos que validarlos nosotros mismos. Porque si no, queda en una interpretación subjetiva propia, que es como me dijo Tania al principio, eso es subjetivo, ¿no? Eso no es creíble, supónganse. ¿Eh? Entonces lo valida la propia persona. Bien, ya son las 8. Voy a, rápido, les comparto pantalla y les voy a dar una tarea para la clase que viene. ¿Sí? Primero, pensar, para poder empezar a construir el TIF, pensar con quién van a trabajar, ¿sí? Pensar en el equipo. Y por otro lado, miren, voy a ir al TIF. Em, Vieron que la clase 2 tienen también dos autoevaluaciones, que es a modo de diagnóstico de repaso, pero bueno, no son evaluaciones obviamente, pero háganlas. Voy a ir al TIF. Fíjense que en el TIF tienen como líneas de investigación, se les llama, la profe ahí les puso programas, creo, pero bueno, son líneas de investigación. Por ejemplo, que tienen que escoger, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es esto, pensar con quién van a trabajar, ¿sí? Y lo segundo que tienen que pensar ya para la clase que viene es esto, elegir alguno de estos, es más, creo que la uno, creo que estaban también o no, no me acuerdo. Alguna de estas líneas o dimensiones de investigación. Alguna. Una tienen que elegir. No hay problema, después pueden cambiar, pero por lo menos para una. Dentro del grupo, pensar una línea. Bien, y vamos a comenzar con actividades, vamos a empezar a desarrollar el proyecto. Bien, esas dos cositas tienen que pensar y bueno, de la clase 2 como les dije, tienen que habla más del quali, vayan repasando cosas que no se acuerden, pero tienen estas dos actividades, empirismo y ciencias sociales, porque tienen la lectura de un texto y evaluación diagnóstica del primer parcial, que es probable que lo hayan hecho ya, ahora estoy pensando, porque es a modo de diagnóstico, ¿bien? Bueno, eso. Dudas, cualquier cosa que surja de acá, lo vemos, ¿sí? Lo vemos la clase que viene. Pero bueno, pero por lo pronto para el TIF esas dos cosas, con quién voy a trabajar y pensar en qué dimensión de trabajo, porque vamos a empezar a desarrollar ese TIF. Y nada, esta materia, chicos, no debería ser un problema ni un obstáculo, sobre todo no es como la uno, es mucho más tranquila y se trata del hacer, ¿sí? Entonces, consejo es sacarse las dudas y todo a medida que vamos haciendo. Esa es la idea. Repito, no debería ser un problema esta materia. Hay problemas, hay materias más problemas, esta no debería ser, ¿sí? Así que bueno, gente, me avisan cualquier duda que tengan, lo que sea, nos estamos viendo y hablando. ¿Dudas? ¿No? Bueno, bueno, gente, beso grande, que estén muy bien, que tengan muy linda semana. No, profe, Que buena disfruten el semana, fin de semana gracias. largo. Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Chao, Igualmente. chicos. Chao, chao.